Hola, hola Juan, muchísimas gracias por aceptar este convite que te hemos hecho para conversar un poco de esto que tanto nos preocupa, que es nuestro país. Después de las elecciones pasaron cosas. Yo quiero que nos ayudes a pensar, que nos cuente qué es lo que estás viendo vos de la situación política. Todo, pero contanos todo. El presidente va a Estados Unidos, algunos dicen que eso va a ser imposible de pagar, que Estados Unidos nos va a presionar. También se habló de una operación que podría ser algo así como un golpe de la oposición. ¿Qué es lo que vos estás viendo? Porque estamos saturados de información y yo quiero tu opinión, Juan. Bueno, primero, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, a ver, lo que me pedís es bastante difícil de tratar Es un de disparador, claro. resumir, ¿no es cierto? Sí, Porque en estos 20 días que han pasado desde la elección comunal de la provincia de Buenos Aires, vos fijate el vuelo que se le da a una simple elección de concejales en intendencias de la provincia de Buenos Aires que, manejado muy hábilmente por la oposición, casi se transformó en una especie de plebiscito a nivel nacional, aunque en la mayoría de las provincias no se le dio demasiada importancia, a nivel de gente, digo, ¿no? A nivel de los políticos, por supuesto. Cada gobernador comenzó a mover las fichas en el tablero de ajedrez de la política nacional para tratar de llevar agua para su molino a partir de este resultado que muestra o mostró en ese momento una cierta debilidad del gobierno. No sé qué apareció ahí algo en la pantalla, no sé si se vio ahí. no, nada, nada. Sí. No, porque acá me apareció la pantalla con una nube. Una cierta debilidad política del gobierno ante una derrota que creo que nadie esperaba por la diferencia en números que se dio. Eh, pero en el análisis de ese proceso de eleccionario, que es el que marca la continuidad de una embestida desde la oposición muy fuerte, ante una serie de errores políticos cometidos por el gobierno nacional, empezando desde el armado de las listas en la provincia, en la forma en que quisieron imponer sus candidatos a concejales en cada uno de los distritos y que hizo que en muchos lugares de la provincia los antiguos aliados de Cambiemos y del PRO, y en algunos casos de radicales moderados, eh, se fueran espantados, se armaron sus propias listas y te encontrabas ante resultados que en algunos distritos decías, pero ¿qué pasó acá? Lugares donde jamás había ganado el peronismo, kirchnerismo, y que de pronto se encontraron con un triunfo inesperado, pero que si vos sumabas las listas de, digamos, de los no peronistas, o sea, de la gente de la Libertad Avanza, con los antiguos pro Cambiemos, superaban, incluso duplicaban los números obtenidos por el Frente Justicialista en este caso. Así que bueno, es una elección que hay que tomarla o analizarla sin simpleza, distrito por distrito, eh, municipio por municipio, pero que generó, manejado obviamente por los medios de prensa, por la oposición y por la reacción del mismo gobierno, un enorme banquinazo. Que creo que por un lado le viene bien al gobierno Claro. decir, bueno, a ver, algo estamos haciendo mal, porque esto no es un lecho de rosas. A ver, ¿Dónde nos equivocamos? quiere decir que el gobierno se equivoca en la estrategia. Uno. Sí, concuerdo con vos. Kicillof acierta en ese desdoblamiento que lo había enfrentado con Cristina, ¿te acordás? Exactamente. Kicillof jugó ahí un doble juego que fue acertar en el desdoblamiento, que es algo que es muy común en las provincias, que no responden de manera unívoca a la jefatura de su partido, del gobierno. Había pasado en Corrientes también, ¿no? En el Río. Claro, exactamente. Entonces, lo que le sirvió a Kicillof, pero estoy hablando de Kicillof desde el punto de vista no del triunfo solamente electoral, sino lo que lo significó hacia adentro del propio Sí, Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, porque no, la figura de Cristina, que era la que abogaba porque eh, hubiera una elección unificada con la nacional, obviamente perdió en esta interna. Y Kicillof impuso su candidatura a futuro, digamos, como el referente de la futura candidatura probable de una elección nacional del año 2027. Digamos que ahí hubo un juego interno del partido que se dirimió en esta elección. Y desde el lado del gobierno nacional, lo que se vio fue impericia, impericia del armado de las listas, eh, me refiero a las municipales. Veremos después cómo resulta en la elección del 26 de octubre, cuando lo que se dirima son las candidaturas nacionales de diputados y senadores que están en disputa.
donde ahí la figura de Milei seguramente va a tener otro peso y la interacción de los intendentes, por el caso de la provincia de Buenos Aires, va a ser diferente. O sea, ellos pusieron en función de ese triunfo electoral todo lo que tenían. No sé si van a jugar de la misma manera, porque generalmente no pasa cuando la elección después se transforma en una elección nacional. Históricamente no ha pasado. Juan, la pregunta sería, ¿no? Que todos lo sabemos, pero vamos a ver si concluimos. Milei méritos propios no tenía tantos. Era un poco la animadversión de Cristina, ¿no? Eso fue lo que lo fortaleció a Estás hablando de la elección que lo catapulta a la la primera presidencia. magistratura. Y entonces, cuando empiezan a correr los tiempos, empieza a deshacerse. No tiene una gran formación política, no tiene un partido armado atrás. Una, No, de hecho, perdón que te interrumpa, el sí, partido a nivel nacional lo terminaron de armar hace un mes y medio y estando en el gobierno, cosa que es muy atípica, que un candidato como Milei se haya impuesto en una elección nacional sin contar un partido, sin tener alianzas, simplemente por el peso de su figura, demuestra hasta qué punto de saturación tenía la sociedad argentina con respecto a los 20 años que se habían vivido desde el kirchnerismo. O sea, realmente había un agotamiento de la sociedad y un hartazgo. exacto. Y no fue gratuito, porque hay algo que incluso creo que se soslaya hoy, el peso que tuvo la acción del kirchnerismo en lo que fue la crisis de la pandemia del 2021. O sea, que la sociedad argentina ya ha estado metida adentro, presa durante casi 9 meses, y Sí. que haya habido algo que ya la gente se olvida, 135.000 muertos, producto de la impericia con la que se manejó esa pandemia, eh, en algún lugar tenía que pagarse ese precio. No puede ser gratuito. Y de hecho no lo fue, porque políticamente fueron derrotados. O sea que hay un costo que tiene que ver con Exacto. el gobierno de Juan, Fernández sí. y de Cristina Fernández como vicepresidenta. Hay algo que más o menos lo dijiste y que me preocupa en lo sucesivo. ¿Qué van a hacer los gobernadores? Y hubo muchísima gente que no fue a votar. Y esa gente yo no Mirá, creo que fuera un voto para... sí, casi 1.400.000 personas no participaron de la votación. En provincia de Buenos Aires estamos hablando, 1.300.000. Pero que tiene que ver también, es un número casi no usual, porque fue alto el ausentismo, pero siempre es mucho menor la participación en las elecciones que se hacen por concejales o en las intendencias que cuando se llama a una elección nacional. Vamos a ver que va a haber seguramente un número mayor de participantes el 26 de octubre, no solamente a nivel de provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, y eso va a tener que ver con quiénes son aquellos que participaron y quiénes en este tiempo que pasó van a ser captados por alguna de las listas que se presenten. Eh, Todavía no es muy pronto porque los efectos de lo que implicó la poselección del 7 de septiembre fueron un mes de septiembre muy duro. Lo que se vivió fue realmente un presionar al gobierno a través del Congreso. La oposición es que, yo digo siempre, es como que olió sangre y la fiera se desató y fueron por tratar de desestabilizar el modelo económico que quiere implementar y que está implementando Milei, y obviamente en algunos casos apostaron a viva voz a la caída del gobierno, lo cual es preocupante porque muestra un grado de insensibilidad política tan grande y de inmadurez política, de pensar que como yo no gobierno, tengo el derecho de que quien piensa diferente se tenga que ir y desaparecer para que yo vuelva a tener el poder. Realmente yo creo que vimos solapadamente en algunos casos y en otros casos para nada solapado, un intento de parte de la oposición de generar una crisis profunda para que el gobierno no termine. Juan, la oposición hace a veces trampa. Utiliza, por ejemplo, la uva, lo del Garrahan y el tema de los discapacitados. Fue más o menos la bandera que manejó la oposición, ¿no? ¿Es cierto eso? ¿Es cierto lo de la uva? ¿Es cierto lo del Garrahan? ¿O está un poco armado Bueno, periodísticamente? a ver, lo del Garraham, digamos, se podía haber solucionado con mucha facilidad sin dejar que llegara al extremo que llegó y que movilizó a mucha parte de la sociedad
defendiendo algo como tiene que ver con la salud pública, Sí. hasta que obviamente fue cooptado, como pasa siempre por los partidos políticos, y las banderas lógicas y justas de los residentes del Garrahan y de médicos del Garrahan, institución de la que comparte la administración la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, ojo que no es solamente el Gobierno Nacional, terminó en parte transformándose en otro tipo de cuestiones. A eso se agrega el pedido puntual que se hace siempre por los jubilados desde hace mucho tiempo, no desde ahora, sino que arranca, yo recuerdo en el 2012, cuando la oposición al kirchnerismo en ese momento votó una ley de aumentos a los jubilados que fue rechazada y vetada por la presidenta Cristina Kirchner, diciendo que eso era un golpe institucional a la estabilidad económica. Bueno, el caso se repite ahora, pero al revés. La otra oposición, en este caso los kirchneristas, se embanderan en algo que en su momento vetaron para reclamar, o sea, lo que me genera a mí es un descrédito con respecto a la sensibilidad que aducen tener con respecto a los pobres, a los ancianos, a los jubilados y a todos los demás. También Lo se que veo es habló, un oportunismo político también se habló de que que lleva a esta situación de crisis. claro, Juan, también se habló que la provincia de Buenos Aires debía muchísima plata al Garrahan, ¿lo habrás escuchado? Sí, sí, pues sí, o También, sea, si uno se atiene a los números que presentan, obviamente hay una realidad que tiene que ver con servicios, que pasa también en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a servicios que brindan los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires a muchísimos pacientes. Cualquier hospital público cercano a la General Paz tiene un porcentaje de pacientes que supera casi el 50% a habitantes de la ciudad y que reciben, y quienes reciben atención son habitantes del conurbano bonaerense, donde no reciben en sus propios partidos esa atención que les brindan en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso no lo cobra la ciudad tampoco. O sea, es algo que queda siempre pendiente. Son esas cuentas que van teóricamente y vienen y que nunca terminan de ser saldadas. O sea, es una cuestión usual. Y la deuda de quienes reclaman por el Garrahan es enorme, desde la provincia, como tiene hoy la provincia de Buenos Aires quebrado prácticamente el sistema de salud, entre otras cosas. O sea, pero no es una cuestión de poner el acento sobre la provincia de Buenos Aires. O sea, en general el tema es, a ver, cómo desde la política se caretea en muchos casos, reclamando por algo que es un reclamo justo, pero que por otro lado, si te lo pones a pensar, vayamos al caso de los jubilados. El incremento que significaba al bolsillo del jubilado 20, 25 mil pesos más por mes, multiplicado por los 6 millones de jubilados que cobran la mínima, y que se hace mes a mes, más los meses de aguinaldo, implicaba un valor que supera casi el 2 y pico por ciento del PBI. Estamos hablando de una fortuna en valores que son difíciles de manejar y que generan realmente un desequilibrio presupuestario. Y más teniendo en cuenta que nuestro sistema jubilatorio se encuentra quebrado, un sistema jubilatorio donde además se agregaron a casi 3,5 millones de jubilados sin que en la mayoría de los casos no tuvieron aportes, y que hace que te encuentres que desfinanciás al sistema jubilatorio, que aquellos que aportamos como corresponde durante los 40 o 42 años, como es mi caso, te encuentras que esa jubilación no puede recibir el salario que correspondería porque obviamente se diluyó entre gente que no había hecho aportes y que fue, alegremente jubilada. ¿Y qué quiere decir esto? No es que uno tiene que olvidarse del que no aportó, pero existe una ley que a los 65 años, si vos no tenías aportes, el Estado te brindaba, y te brinda todavía, un servicio que equivale al 72% del valor de la jubilación mínima para que no te encuentres desamparado y sin ingresos, en el caso que lo necesites. O sea, pero si vos lo incorporás al sistema jubilatorio con todos los beneficios del PAM y todo eso, lo que haces es explotar al sistema y que no pueda brindar el servicio ni a los que aportaron y obviamente tampoco a los que no aportaron. En un país donde la salud pública es gratuita, además. claro. O sea, que quiere decir que ninguno queda desprotegido. O sea que es un juego bastante complejo. Juan, el tema de elecciones, las posiciones políticas quedó claro. Te quiero hacer una pregunta a quemarropa. ¿Hay corrupción en el gobierno de Milei? Mirá, ¿Cómo cayó todo esto de las farmacéuticas? a ver, lo poco que sé es lo que uno escucha en los medios. Nos Que se quedamos con libra. un audio que fue presentado hace ya justamente en previo a las elecciones, donde instalaron muy graciosamente con 2 audios el 3%, el 3%, el 3%. Al día de hoy no aparecieron nuevos audios, la causa no demuestra avances, no ha habido judicialmente ninguna
ningún avance, ninguna citación, nada, salvo las declamaciones típicas del Congreso, que crea una comisión, crea una comisión, crea una comisión, que quedaron en aguas de borraja. Creo que Martín Menem fue allanado, en estos días. Sí, sí, pero a ver, pero vamos a cuestiones concretas, no se ha avanzado mucho más que eso. Ahora, Si existe o no, realmente, los si audios se existe o no, hicieron en la Casa de Gobierno. ¿Escuchaste? no escuché. Los audios de este español se hicieron en la Casa de Gobierno. Aparentemente sí, aparentemente sí. O sea, todo es aparente, quedó allí, no aparecieron más audios ni acá ni en Uruguay donde dijeron que lo iban a presentar. O sea, estamos en medio como que parece, tiene mucho olor a una operación Exacto. que se hizo en el momento electoral y que después no ha seguido avanzando. Sí sirvió para instalar en la sociedad el tema del famoso 3% para Carira, que es lo que dicen en todos lados y que repiten, pero que no tiene más sustento que eso. Lo que hay, yo diría, en el caso de que fuera real esto, esperar a que la justicia actúe Claro. y que si existen, obviamente, culpables de esto, vayan todos presos, como tiene que ser, como debe ser. Porque uno en algún momento tiene que creer en la justicia. Por supuesto. O Escúchame, sea, Juan, y esta si última creemos en la justicia que condenó a semana. Cristina Kirchner, de hecho está condenada, como corresponde, por los delitos probados y otros que están en curso, también tenemos que creer en esta justicia que en el momento este está investigando y que si determina que alguno fue culpable, que vaya preso. Es la forma de sanear la política y sanear de una vez por todas la sociedad argentina. Pero tenemos que tener fe en la justicia y creer en la justicia. Ahora, si es verdad o no, lo tiene que determinar la justicia. Una Juan, justicia que está realmente, perdón, y no, no, complicada, ¿no? no. Porque seguimos todavía esperando saber qué pasó con Nisman. O sea, hay cosas muy graves que hemos vivido como sociedad donde la justicia no funcionó, en algunos momentos como debía funcionar, Claro. y en otros sí. Por eso, por Dios, creo que la mayor parte o la mejor situación que podemos ver para que funcione la sociedad y funcione la política es que el Poder Judicial realmente se ponga los pantalones largos y trabaje como tiene que trabajar, sin dejarse influenciar, sin prisionarse, y que obviamente los culpables de lo que sea vayan Juan, presos. esta última semana, de resultas de las elecciones, el dólar empezó a provocar un escándalo. Uno no sabe si el tema es económico o si el tema es político. La cuestión es que Milei decide viajar a Estados Unidos y el dólar se plancha. Saca las retenciones al campo, el campo no lo toma demasiado bien, como que le pegan de distintos lados. Y entonces la pregunta que se hacen muchos es, ¿cómo quedamos parados frente a Estados Unidos con estos 20.000 millones que nos aportan? Además con un personaje como Trump que tiene una serie de posiciones contradictorias. ¿Qué ves ahí? Mirá, lo primero que tenemos que decir que lo que hay que poner sobre la mesa es cuál es la alineación a nivel internacional que adoptó este gobierno desde el primer día. Y nuestra alineación tiene que ver con Estados Unidos e Israel como principales actores en nuestro ida y vuelta internacional. Ese posicionamiento tiene sus pros y tiene sus contras. En cuanto a lo que puede ser a favor, tiene que ver con este apoyo. A ver, todavía de lo que significó el viaje de Milei el día lunes y martes a Estados Unidos, solamente hubo declaraciones. En concreto todavía no llegó dinero, en concreto todavía no se hizo nada, ni del swap de 20 millones, salvo la declamación de hacerlo. Pero eso sirvió para temperar toda la presión que y en este caso también, uno vio demasiadas voluntades y demasiadas ganas desde el mercado, desde mucha prensa interesada en las cuestiones económicas y desde muchos operadores, mucha necesidad de que el dólar vuele. Y de hecho el dólar lo llevaron. El gobierno prácticamente no intervino, salvo en los últimos 3 días de la semana pasada, donde se compraron dólares, como dijeron, en la parte superior de la banda, por casi 1.400 millones de dólares se vendieron, y este respaldo que alcanzó que Estados Unidos dijera, a ver, vamos a dar un swap de 20.000 millones, que significó que muchos se desgarraran las ventiduras, pero a ver, tenemos un swap de China, que esta misma oposición que dice que no sirve este swap, lo alabó y lo aplaudió. ¿Qué diferencia hay? Si en definitiva sigue siendo por el equivalente casi 10.000 millones de dólares en yuanes. O sea, de acuerdo a quien me presta, yo digo que es bueno o es malo. A ver, si al país le sirve, es bueno de quien venga, sea de los chinos o sea de Estados Unidos. El tema es que no ser hipócritas
y tratar de solamente llevar agua a nuestro molino, porque en definitiva, los que estamos en el medio de todo este proceso somos los ciudadanos comunes, que asistimos casi atónitos a este festival vergonzoso que nos brinda semana a semana un Congreso que durante años estuvo congelado y sin trabajar y que de pronto ahora mágicamente, 3 semanas antes de una elección, se transformaron en los principales trabajadores de Argentina, que te llama mucho la atención con respecto a ¿hay operación o no hay operación? Con respecto a cómo queda Argentina con Estados Unidos, decías, a nivel internacional, visto como es un aliado incondicional de Estados Unidos. Que cada uno en función de su sesgo ideológico después puede decir, quedamos dependientes, ahora entregamos el agua, y toda la sarta de cosas que se entregan cada vez que hay algo, que pasan los años y lo único que sabemos que lo que se entregó en la Patagonia son casi 400.000 hectáreas al señor López en los últimos 20 años. Entonces, creo que tanta declamación es un poco ilógica, casi infantil, y vuelvo a lo que siempre he planteado. Pensamos que este país resuelve sus problemas haciendo el manual de la militancia progre. Manito hacia arriba, la sacudimos, agregamos una canción de cancha y con eso, gritando, creemos que hacemos militancia, que hacemos la revolución y que transformamos a un país. Y con eso no se hace nada. Juan, muchísimas gracias por esta charla que nos has dado, que no tienen otra finalidad de mirarlo desde un punto neutral como argentinos, que queremos tanto de esta nación. ¿Qué está pasando con el país? Estos grupos que se oponen, que frenan la democracia, nos tiran para abajo permanentemente, y este ha sido el resultado de tantas décadas. Yo te agradezco muchísimo, Juan, que nos hayas ayudado. ¿Vos querés cerrar esta charla de alguna No, manera? solamente, Eduardo, desagradecerte el tiempo que me brindás para poder compartir estas ideas, que a veces las charlamos sin una cámara en el medio, y que es expresar solamente aquello que piensa un ciudadano común, que no tiene hoy militancia, que simplemente se ha formado, que estudia, que sigue leyendo y que escucha lo que pasa en la política cotidiana. Y en base a eso genera la opinión que tiene. Bueno, así que muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo y Un hasta abrazo. la próxima. Hasta la próxima.